Mis amados hermanos, mis amados amigos, Dios sea con ustedes. Dios les llene de bendiciones abundantemente. Y que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestra vida, sea el que nos guíe, nos ilumine, nos conduzca por donde el Señor quiere que vayamos. Porque el Espíritu Santo nos habla. Dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estoy en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. Al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero referirme solamente a esta parte donde dice que el Espíritu Santo habla y que nosotros como parte de la iglesia necesitamos estar atentos a que el Espíritu Santo nos hable y aceptar que nos habla. Es en primer lugar lo que tenemos que hacer. Porque miren, como humanos nos guiamos por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que nos gusta. Por eso nos guiamos y hacemos lo que nos viene en gana. Pero hay que aprender a que el Espíritu Santo nos hable. O sea, dice, el que tiene oído para oír, oiga. Bueno, todos tenemos oído, bueno, salvo los sordos, ¿no? Pero no estamos tratando que oír por estos oídos en lo físico, no. El que tiene oído, es decir, el que tiene la percepción espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo, pero esa voz no viene por aquí, por estos oídos. Esa voz viene directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente. Por eso dice, el que tiene oído. Es que algunos no tienen oídos. No, muchos no tienen oído. No han aprendido a oír al Espíritu Santo. ¿Qué se requiere? Pues número uno, haber tenido la experiencia de la salvación, ser hijos de Dios. Y por lo mismo, entonces ya tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos empieza a hablar, nos empieza a guiar, nos empieza a iluminar, nos empieza a bendecir, empieza a fortalecer. Entonces ya empezamos esa relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo efectivamente nos habla. El Espíritu Santo nos habla. Pero para esto se necesita tener oído. Tener oído. Yo quiero en esta hora hacer conciencia o hacer hincapié en la necesidad de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque aun cuando ya seamos cristianos, muchas de las veces no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hacemos lo que nos gusta, lo que queremos, lo que de repente se nos viene a la cabeza, pero no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Y me gusta mucho la experiencia de la iglesia primitiva que pedían, necesitaron sustituir a Judas como apóstol. Entonces pidieron al Espíritu Santo que los dirigiera para elegir un nuevo apóstol. Necesitaron diáconos y pidieron al Espíritu Santo que los guiara para hacer la elección de los diáconos. Quisieron enviar al campo misionero a predicar la palabra de Dios a varias personas y pidieron al Espíritu Santo que los guiara para enviarlos. Pidieron al Espíritu Santo que les hablara. Estuvieron atentos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla, pero necesitamos nosotros
ser sensibles a esa voz. ¿Y cómo podemos ser sensibles a esa voz? Pues teniendo comunión con el Espíritu Santo en la oración. Es como podemos poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Insisto, que esa voz no viene por estos oídos naturales, sino directamente a nuestros corazones. ¿Y sabe qué? En la medida en que tenemos comunión con el Espíritu Santo por medio de la oración, es que tenemos mayor sensibilidad al Espíritu Santo. Muchas veces yo me he referido al caso de aquella muchacha que gritaba a Pablo y a su acompañante. Por varios días los seguía y gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. ¿Qué encontramos en estas palabras? ¿Qué encontramos de malo en estas palabras? En las palabras nada. A mí si me hubieran dicho: este es un siervo del Dios Altísimo que anuncia el camino de salvación. Muchas gracias, hermanita, muchas gracias. Siga orando por mí. Estaban bien las palabras. Pero el apóstol Pablo tenía una comunión con el Espíritu Santo, una sensibilidad espiritual tal que se dio cuenta que aquella muchacha tenía espíritu de adivinación, tenía espíritus malos, y que aunque estaba diciendo palabras buenas, pero el corazón de ella era malo. Y entonces reprendió al espíritu de adivinación y salió de aquella muchacha, y aquella muchacha quedó libre. ¿Pero a qué me refiero? A que el apóstol Pablo tuvo la sensibilidad espiritual, o sea, aprendió a escuchar la voz del Espíritu Santo que le dijo: esta mujer no es de Dios, aunque habla cosas bonitas y correctas, pero no es de Dios. Aprendió el apóstol Pablo a distinguir lo que sí venía de Dios y lo que no venía de Dios. ¿Por qué? Por el acercamiento, por la comunión con el Espíritu Santo. De manera entonces que necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Y miren, yo quiero allí hacer un paréntesis para decir: nos afectan más los elogios que las críticas. Usted, como creyente en Cristo Jesús, participa predicando de vez en cuando. Y después de que usted predica, no falta quien le diga: ¡ay, qué bien predicó, hermano! ¡Qué bonito, qué hermoso predicó! Dios lo usa grandemente. En fin, ¿son palabras buenas? Sí, son palabras buenas. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esas palabras de elogio pueden causar daño en nuestro yo. Que tú te creas: ¡ay, prediqué muy bonito! Si oras por un enfermo y sana, tú sanaste ese enfermo. No, tú no sanaste ese enfermo, ni echas fuera demonios tú. Es Dios el que lo hace a través de ti. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los elogios. ¿Qué hay que hacer? Escuchar la voz del Espíritu Santo. Estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Sí, pero ¿de quién vienen esas palabras? Ten cuidado, ten cuidado. El Espíritu Santo habla. Y en la medida en que tú tienes comunión con el Espíritu Santo, aquellas palabras que escuches, sabrás si te hacen bien o te hacen mal, si son de Dios o no son de Dios. Así que dependamos de la guianza del Espíritu Santo para escuchar. Escuchemos al Espíritu Santo. Señor y Padre nuestro, reconocemos que muchas veces no hemos aprendido a escuchar tu voz y por eso hemos, Señor, cometido errores. Por lo que ahora te suplico que nos ayudes, Señor, para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y ser obedientes y entender y hacer
tu perfecta voluntad. En tus manos nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Dios mediante el día de mañana seguiremos hablando acerca del Espíritu Santo. Mañana a las 7 de la noche, Facebook, Iglesia La Trinidad. Nos vemos entonces el día de mañana, Dios mediante, porque déjeme decirle esto, que el Espíritu Santo es el que nos sigue guiando, ayudando, y aparte de hablarnos, también nos ordena. No sé qué tanto le guste esto, pero mañana lo revisamos por Facebook, Iglesia La Trinidad. Hasta mañana, a 7 de la noche.